Imagina estar atrapado en medio del torbellino de cada día. Trabajo, estudios, compromisos, todo avanza con tanta rapidez que apenas percibes cómo el tiempo se desliza de tus manos. Nos habituamos a vivir bajo presión, a querer controlar cada detalle, y en ese intento olvidamos lo más importante en nuestra existencia: Dios. Muchos piensan que invitarlo en todo es solo una frase repetida, pero en realidad, cuando lo haces, algo profundo cambia en tu interior. No significa que los problemas se esfumen, sino que tu manera de enfrentarlos se transforma, porque ya no caminas en soledad. Hacer parte a Dios en cada área no es una fórmula mágica para evitar caídas, pero sí es un refugio seguro, una roca firme donde sostenerte, una fuente de sabiduría que ilumina y un espacio de paz donde tu alma encuentra descanso. Entonces, ¿qué ocurre cuando decides abrirle lugar en cada aspecto de tu vida? Descubres que tu visión se renueva, que todo adquiere un sentido más profundo y que una serenidad inexplicable comienza a acompañarte incluso en las noches más oscuras. Este mensaje no es solo una invitación a orar con mayor frecuencia o leer más seguido la Biblia, aunque son prácticas esenciales, sino una oportunidad para entender cómo llevar realmente a Dios a cada decisión, a tus vínculos, a tus metas y aun a los instantes en que todo parece desmoronarse. Tu vida empieza a transformarse, no porque el panorama cambie de inmediato, sino porque tú eres distinto frente a lo que enfrentas. Quizás te cuestiones, ¿cómo es posible que en pequeños pasos logre incluir a Dios en todo? Y es natural esa duda. Puede sonar abstracto, como si fuera un privilegio de unos pocos. Pero la verdad es mucho más sencilla. Se trata de elecciones diarias, pequeñas pero constantes, que al unirse redirigen tu rumbo por completo. Es como sembrar una semilla. No se convierte en árbol de la noche a la mañana, pero con cuidado y perseverancia, crece fuerte, lleno de vida. Así es andar con Dios. Comienzas en lo más sencillo, en esos detalles que a menudo pasan desapercibidos, y sin darte cuenta, los frutos empiezan a florecer. Tal vez lo percibas en la forma en que encaras las pruebas, en cómo tomas decisiones o en el trato hacia los demás. Piensa en esos momentos donde no sabes qué hacer, desde escoger un nuevo empleo hasta reaccionar ante una dificultad. Cuando invitas a Dios, no aparece un anuncio brillante con la respuesta, pero sí llega una calma, una claridad que te recuerda que no cargas solo. Es como oír, en medio del bullicio, una voz suave que susurra: confía, estoy contigo. Y al final entiendes que Dios no espera gestos grandiosos para entrar en tu vida, sino que lo recibas en lo cotidiano, en lo simple. Es allí, en lo aparentemente insignificante, donde comienza a levantar algo inmenso. Imagina comenzar tu día con una oración, no como una rutina vacía, sino como un acto genuino que nace desde lo más profundo de tu ser. En esos primeros instantes de la mañana decides decir: Dios, pongo en tus manos mi jornada, mis cargas y mis planes. Dirige cada uno de mis pasos. Puede parecer un gesto sencillo, pero ese acto pequeño tiene un efecto enorme en la manera en que enfrentas todo lo que viene después. Es como sintonizar tu mente y tu espíritu con el corazón de Dios, dejando espacio para que Él obre a través de ti. La transformación real inicia cuando esto se convierte en un hábito. Ya no es una repetición de frases, sino un diálogo vivo y constante con tu Creador. Una conversación continua en la que, aunque no escuches respuestas inmediatas, confías en que Él está guiando tu andar. Integrar a Dios en todo no significa que de repente tu vida quede libre de problemas, sino que ahora tienes un propósito claro, dirección y un sentido más profundo. Es en esa conexión diaria con Dios donde empiezas a notar los cambios. Lo que antes te llenaba de ansiedad, ahora lo percibes desde otra óptica. Aquello que parecía imposible de superar, lo ves como una oportunidad para crecer y fortalecerte. Pero hay algo esencial. No se trata únicamente de acudir a Dios en el dolor o en la crisis. También es invitarlo a tus alegrías,
a tus conquistas y a la serenidad de tus días. Muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos a Dios solo cuando la desesperación nos consume y ya no vemos salida. Y claro, Él siempre está dispuesto a levantarnos. Pero, ¿te imaginas lo distinto que sería si también lo incluyes en tus victorias? Si en vez de decir lo logré, dijeras lo logramos, Señor. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque reconoces que cada bendición forma parte de su plan. Cuando comprendes esto, aprendes a vivir con gratitud y un corazón agradecido abre paso a la paz y al gozo. Eso es realmente involucrar a Dios en todo, no permitir que las circunstancias dirijan tu vida, sino vivir confiado en que, pase lo que pase, Él está obrando. Si hasta ahora has sentido que Dios solo ocupa algunas áreas de tu vida, este es el momento perfecto para abrirle cada rincón. Y lo mejor es que no necesitas nada complicado. Basta con abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Seguramente más de una vez te has preguntado, ¿cómo lograr que Dios esté realmente presente en mi día a día? La respuesta es sencilla. No se trata de algo místico ni reservado a unos pocos. Es un camino disponible para todos. Cuando comienzas a practicarlo, los cambios se vuelven visibles. El primer paso es reconocer el lugar que Él ocupa en tu vida. Parece simple, pero es clave. Muchas veces actuamos como si todo dependiera solo de nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestras capacidades. Claro que todo eso importa, pero cuando entiendes que existe un poder más grande moviendo las piezas, tu manera de enfrentar la vida se transforma. Lo cierto es que con frecuencia vemos a Dios como un plan de emergencia. Si nada resulta, entonces recurro a Él. Pero ¿y si cambiamos esa forma de pensar? ¿Y si lo colocamos en primer lugar desde el inicio? Ahí ocurre la transformación verdadera. Involucrar a Dios no es decir, Señor, ayúdame cuando falle, sino Señor, muéstrame el camino correcto desde el principio. Porque al hacerlo, pones tu vida entera en sus manos, no solo en los momentos difíciles, sino desde el inicio de cada paso. Imagina que tu jornada inicia de esta forma. Antes de que suene la alarma, antes de mirar el celular o sumergirte en tus pendientes, haces una breve pausa y dices, Dios, pongo este día en tus manos, quiero que seas parte de todo lo que haga hoy. Esa sencilla oración tiene la capacidad de transformar por completo el ritmo de tu día. De pronto, lo que enfrentas adquiere un nuevo sentido, porque ahora lo ves desde una perspectiva más elevada. Y no significa que, de un instante a otro, todos tus problemas desaparezcan. La diferencia está en que ya no caminas en soledad, llevas contigo la certeza de que alguien más grande está a tu lado. Es un recordatorio constante de que incluso en los días más difíciles, Dios sigue presente, guiando todo con un propósito, aunque muchas veces no lo entendamos del todo. Aquí entra un punto esencial. Dios no es un simple espectador de tu vida. Él anhela ser parte activa, quiere orientarte, ayudarte a elegir, acompañarte en el camino que se ajusta a su voluntad. Cuando le das ese espacio, empiezas a notar que las cosas avanzan con más naturalidad, como remar a favor de la corriente. En cambio, cuando insistes en tener el control de todo, terminas agotado, frustrado, porque nada sale como lo habías planeado. Pero al soltar y permitir que Dios dirija, descubres que las piezas comienzan a encajar de un modo que antes no habías imaginado. Esto no quiere decir que te vuelvas pasivo. Sigues actuando, sigues luchando, pero lo haces con una confianza distinta, con la seguridad de que no estás solo en este trayecto. A lo largo del camino, veremos cómo invitar a Dios a áreas específicas de tu vida, tus relaciones, tus decisiones, tus metas e incluso esos momentos en los que parece que nada tiene sentido. Porque cuando aprendes a abrirle la puerta a cada rincón de tu existencia, experimentas una paz que no depende de las circunstancias y una confianza que sobrepasa lo que puedes comprender. No es que los retos desaparezcan,
sino que tu forma de enfrentarlos cambia. No es que dejes de trabajar por tus sueños, sino que ahora caminas con la certeza de que darás lo mejor de ti, y lo que no está en tus manos, lo dejas en las de Dios. Cuando llegas a ese punto, cuando de verdad entregas el control y permites que Dios haga lo suyo, todo se transforma. Es como dejar de remar contra la corriente y finalmente dejarte llevar por el río. Y créeme, esa es una de las experiencias más liberadoras que se pueden vivir. Así que, mientras avanzamos en este camino, quiero que te prepares para profundizar en cómo llevar esto a la práctica en cada área de tu vida. Porque no se trata solo de hablarlo, sino de vivirlo. Y cuando lo vives, tu vida empieza a mejorar de formas que jamás imaginaste. Aquí viene lo más importante. Hablar de involucrar a Dios en todo suena bien en teoría, pero lo esencial es aplicarlo en lo cotidiano. ¿Cómo lograr que esa conexión con Él se refleje en cada día? La clave está en la intención. No se trata de oraciones largas o de seguir reglas rígidas, sino de abrir tu corazón con autenticidad. A veces creemos que para que Dios obre en nuestra vida necesitamos grandes gestos, pero en realidad lo que Él busca es cercanía, sinceridad, una relación genuina, como cuando conversas con un amigo en quien confías plenamente. Y si lo piensas, cada día tomas decisiones, desde que despiertas hasta que te acuestas. Es en esas decisiones constantes donde puedes empezar a invitar a Dios a ser parte activa de tu vida. Muchas de esas decisiones pueden parecer pequeñas o sin valor, pero cuando decides invitar a Dios a estar presente en ellas, aunque sean mínimas, algo comienza a transformarse. Imagina que al despertar, antes de lanzarte al torbellino de mensajes, correos y pendientes, te detienes un instante, cierras los ojos y dices: Señor, pongo este día en tus manos, ayúdame a percibir tu presencia en cada cosa que haga. Suena sencillo, ¿verdad? Sin embargo, esa breve pausa cambia por completo tu manera de mirar lo que viene, porque ya no se trata solo de lo que tú debes resolver, sino de permitir que Dios camine a tu lado en cada paso. Cuando lo haces, empiezas a notar que tu día transcurre de forma distinta. No siempre presenciarás grandes milagros visibles, pero sí experimentarás cambios profundos en cómo enfrentas la vida. Tal vez tengas una reunión importante en el trabajo, una conversación difícil con un amigo o una lista interminable de tareas. Y en vez de dejarte arrastrar por el estrés o sentir que cargas todo el peso sobre tus hombros, recuerdas que no estás solo, que puedes confiar en que Dios está presente en medio de todo. Entonces, aunque las circunstancias externas sigan iguales, algo dentro de ti cambia. Surge una paz interior que te da fuerzas para continuar. Quiero detenerme en esa paz, porque solemos darla por hecha. Piensa cuántas veces te has sentido abrumado, con la mente llena de preocupaciones y con la sensación de que el tiempo no alcanza. Ahora imagina que en medio de ese caos logras encontrar calma, no porque todo se solucione de manera mágica, sino porque confías en que alguien mucho más grande que tú está cuidando cada detalle. Eso sucede cuando permites a Dios estar en todo. No es que los problemas se desvanezcan, pero sí desaparece el peso de tener que controlarlo todo solo. Y algo importante, esto no significa dejar de actuar. Dios no espera que te cruces de brazos esperando que todo caiga del cielo. Él quiere que trabajes, que avances, que te esfuerces, pero con otra actitud, confiando en que el resultado no depende únicamente de ti. Y eso es liberador, porque muchas veces nos imponemos la carga de creer que todo debe salir perfecto y que todo recae en nuestras fuerzas, lo cual termina agotando. Pero cuando le das espacio a Dios, la carga se vuelve más ligera, porque sabes que no caminas en soledad. Otro aspecto fundamental es aprender a escuchar. Aquí es donde muchos fallamos. Queremos que Dios actúe, pero no siempre estamos dispuestos a atender lo que Él desea mostrarnos. Escuchar a Dios no significa siempre oír una voz audible o vivir una revelación extraordinaria.
Muchas veces es algo sutil, un pensamiento que llega, una sensación de calma, una claridad repentina sobre qué camino tomar. Es en esos momentos de silencio, cuando dejas de querer controlar todo y permites que Él hable, donde aparecen las respuestas que buscabas. En ocasiones, invitar a Dios también implica soltar expectativas, miedos y el control. Confiar en Él significa dejar atrás la idea de que todo debe suceder justo como lo planeamos. Y créeme, cuando te atreves a ceder y dejas que Dios dirija el rumbo, descubres que lo que Él tenía preparado es mucho mejor de lo que imaginabas. Por eso te animo a seguir en este camino, de aprender a incluir a Dios en cada área de tu vida. Porque cuando lo haces, no solo empiezas a notar cambios alrededor, sino que tú mismo te transformas desde lo más profundo. Y esa transformación es la que realmente impacta tu vida. No se trata únicamente de lo que logras o alcanzas, sino de la persona en la que te conviertes al caminar de la mano de Dios en cada paso de tu andar. Porque si hay un área en la que realmente necesitamos incluir a Dios, es en nuestras decisiones, ¿no lo crees? Y no me refiero únicamente a las grandes elecciones, como mudarte a otro país o cambiar de trabajo, aunque claro, esas también son muy relevantes. Hablo de todo tipo de decisiones, desde las más sencillas y cotidianas hasta aquellas que pueden marcar por completo el rumbo de tu vida. Muchas veces enfrentamos estas situaciones sintiendo que debemos resolverlas por nuestra cuenta, como si todo el peso recayera en nosotros, y es justo ahí donde aparecen la ansiedad, el temor y la tensión. Pero imagina por un instante qué sucedería si, en lugar de cargar con todo en soledad, invitaras a Dios a guiar cada paso. Ahora bien, debo ser honesto, escuchar a Dios en medio de una encrucijada no siempre es fácil. Queremos respuestas inmediatas, señales claras que nos indiquen sin dudas qué camino elegir. Sin embargo, la verdad es que Dios suele manifestarse de formas más sutiles. Una calma inesperada en medio de la confusión, una claridad repentina cuando antes todo estaba nublado. En mi experiencia, una de las maneras más poderosas de involucrar a Dios en nuestras decisiones es simplemente detenernos. Vivimos en una sociedad que exige rapidez, pero Dios no se rige por nuestra prisa. A veces basta con hacer una pausa y decir: Señor, no sé qué hacer, pero confío en que me muestres el camino. Y luego esperar. Esa espera puede resultar incómoda, porque queremos avanzar sin detenernos. Pero es justamente en esos silencios donde muchas veces llega la respuesta. Y algo importante: incluir a Dios en tus decisiones no significa quedarte inmóvil esperando que todo se solucione por sí solo. No es decir, bueno, Dios lo hará, y olvidarte de actuar. Al contrario, se trata de dar pasos, investigar, pedir consejo, moverte, pero con la confianza de que Dios dirige tu andar. Es como caminar tomado de su mano. Tú das un paso y Él guía el siguiente. A veces el proceso será rápido, otras veces más lento, pero siempre con la certeza de que estás siendo conducido. Lo maravilloso es que cuando aprendes a invitar a Dios incluso en las decisiones más pequeñas, notas el cambio. Ya no se trata únicamente de lo que crees que es mejor, sino de lo que Él tiene preparado, y muchas veces su plan supera cualquier expectativa que puedas imaginar. Piensa en una decisión crucial, un giro en tu carrera, una relación difícil o una preocupación profunda. En vez de dejarte llevar por el miedo o actuar con prisa, ¿qué tal si entregas esa decisión a Dios de verdad? No solo con palabras, sino permitiendo que Él tome el control. Haz lo que esté en tus manos, busca información, pide consejo, pero sobre todo, busca esa paz que solo Dios puede dar. Hay un pasaje que me inspira y encaja perfecto aquí. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Es un mensaje sencillo, pero de una profundidad inmensa.
No se trata de depender únicamente de lo que sabemos o de lo que controlamos, sino de confiar en que Dios ve el cuadro completo, mientras nosotros apenas alcanzamos a ver una pequeña parte. Y lo sorprendente es que cuando tomas decisiones con Dios a tu lado, aunque el camino no siempre sea fácil, descubres que estás en el lugar donde necesitas estar. Puede que enfrentes pruebas, puede que las cosas no salgan como planeabas, pero siempre queda la certeza de que Dios está obrando. Con el tiempo, hasta esas decisiones que parecían no tener sentido, terminan mostrando su propósito, y mirando atrás dices, ahora lo comprendo. Es entonces cuando entiendes que involucrar a Dios en cada decisión es la clave, porque aunque en el momento no veas el por qué, puedes confiar en que existe un para qué, y ese para qué siempre será bueno. A veces invitar a Dios a nuestras decisiones también significa soltar aquello que pensamos que es lo mejor para nosotros. Y no es sencillo. Lo sé porque a todos nos gusta tener el control y creer que sabemos cuál es el camino correcto. Pero cuando te atreves a decir, Señor, esto es lo que quiero, pero si no es lo que tú has preparado para mí, lo dejo en tus manos, algo poderoso sucede. Es como soltar ese peso que cargabas y descubrir que no tienes que hacerlo todo solo. Te comparto algo personal. Hubo un momento en mi vida en el que debía tomar una decisión importante y estaba convencido de cuál era la mejor opción. Sin embargo, por alguna razón, no sentía paz. Así que, con cierta resistencia, decidí entregárselo a Dios y decir, si este no es el camino, muéstrame otro. Y sorprendentemente, Él me llevó por una dirección completamente distinta a la que yo había planeado. El resultado fue mucho mejor de lo que jamás habría imaginado. Eso es lo que ocurre cuando permites que Dios esté en el centro de tus decisiones. En conclusión, cuando tengas que elegir, ya sea en algo grande o pequeño, haz una pausa, busca primero a Dios y confía en que Él te mostrará el camino. A veces te conducirá por rutas inesperadas, pero esos senderos siempre terminan guiándote al lugar correcto. Pasemos ahora al tema de las relaciones, porque seamos sinceros, nuestras conexiones con otros son de las áreas más retadoras de la vida, ya sea con amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Las relaciones pueden ser complejas, pero aquí está la clave. Cuando colocas a Dios en medio de ellas, todo cambia. No porque los demás se transformen de repente, sino porque tú cambias, y eso marca toda la diferencia. Lo esencial es esto: cómo invitar a Dios en nuestras relaciones. No se trata únicamente de orar para que la otra persona cambie o para que las cosas mejoren. Se trata de poner a Dios en el centro de la manera en que tú decides relacionarte con los demás. ¿Qué significa? Comenzar con algo tan sencillo como tratar a las personas con el mismo amor y paciencia con los que Dios te trata a ti. Piénsalo, todos hemos sentido frustración con alguien porque no actuó como esperábamos o porque nos lastimó. Es normal, somos humanos, y las relaciones no son perfectas. Pero cuando invitas a Dios a esa ecuación, comprendes que su amor es incondicional, incluso cuando fallamos o no lo merecemos. Y ahí está el desafío: aprender a reflejar ese mismo amor en nuestras relaciones, aunque no siempre sea fácil. Ahora bien, involucrar a Dios en tus relaciones no significa volverte un mártir, ni permitir que otros te pasen por encima. Lo que significa es dejar que Él te guíe en cómo responder a los conflictos, cómo perdonar cuando es necesario y cómo construir vínculos más sanos y fuertes. Es aprender a mirar a las personas con compasión y paciencia, incluso en momentos difíciles. Un punto crucial en todo esto es la comunicación. Y aquí seré honesto: muchos de los problemas en nuestras relaciones nacen porque no sabemos comunicarnos de manera correcta. Decimos cosas en medio del enojo que después lamentamos o guardamos resentimientos que con el tiempo se convierten en muros. Pero cuando incluyes a Dios, aprendes a hablar con sabiduría, a medir tus palabras y a tener conversaciones que edifican en lugar de destruir.
Imagina que estás en medio de una discusión con alguien cercano y la tensión va aumentando. Lo más natural sería reaccionar a la defensiva o atacar. Pero, ¿qué tal si en ese instante haces una pausa, respiras y dices en silencio: Dios, dame sabiduría para manejar esto con amor? Te sorprenderías de cuánto puede cambiar la dirección y el tono de esa conversación. Cuando haces esto, dejas de reaccionar desde la emoción y empiezas a responder desde un lugar de calma y reflexión. Y ahí está el verdadero valor de invitar a Dios a tus relaciones. Te permite ver más allá del conflicto, entender que lo importante no es ganar una discusión ni demostrar que tienes la razón, sino proteger la relación y fortalecerla. Muchas veces eso implica dar el primer paso para disculparte, ser quien cede primero o simplemente ejercitar la paciencia. Pero no lo haces únicamente por ti, sino porque sabes que Dios está obrando tanto en tu vida como en esa relación. Ahora hablemos del perdón, un tema esencial. Perdonar no es sencillo, especialmente cuando sentimos que la herida ha sido profunda. Sin embargo, aquí es donde entra la gracia de Dios. Cuando recuerdas cuánto te ha perdonado Él, cuando piensas en todas las veces que ha pasado por alto tus errores, entiendes que también puedes brindar ese mismo perdón a los demás. No porque lo merezcan, sino porque perdonar libera, y es una de las maneras más poderosas de sanar el corazón y restaurar vínculos. Y quiero dejar algo muy claro: perdonar no significa permitir que alguien te lastime una y otra vez. Hay relaciones que requieren límites, y eso es correcto. Dios no espera que permanezcas en un lugar donde constantemente eres herido, pero sí te pide que no cargues con odio ni resentimiento, porque al final esos sentimientos solo terminan destruyéndote a ti. Cuando colocas a Dios en el centro, Él te da la fuerza necesaria para perdonar incluso aquello que parece imposible y seguir adelante con paz interior. Otro punto importante es aprender a relacionarnos desde el servicio. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que queremos recibir de los demás, en nuestras expectativas, que olvidamos que las relaciones también son un espacio para dar. Involucrar a Dios en tus vínculos significa preguntarte: ¿cómo puedo servir a esta persona? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios a través de mis acciones? Y no se trata de sobrecargarte ni de hacer más de lo que puedes, sino de gestos simples. Escuchar con atención, regalar tu tiempo, ofrecer apoyo sincero. En esos actos pequeños reflejas el corazón de Dios, y con el tiempo esos detalles construyen relaciones firmes y llenas de amor verdadero. Y te digo algo: cuando empiezas a incluir a Dios en tus relaciones, incluso en las más difíciles, comienzas a ver cambios. A veces la transformación ocurre en ti, otras veces en la otra persona. Pero siempre sucede algo cuando Dios está en el centro. Lo que parecía imposible de resolver empieza a tener salida, y esos vínculos que dabas por perdidos comienzan a sanar. Así que, si hay algo que debes guardar de esto, es que no importa cuán complicadas sean tus relaciones, cuando invitas a Dios a estar presente en ellas, Él comienza a obrar. Puede que no veas resultados al instante, pero poco a poco Dios trabaja en ti y en quienes te rodean.